pensamos, las personas pensamos, asociamos con las relaciones sexuales adultas, ¿no? Y evidentemente es muy diferente hablar de sexualidad en el adulto que en el niño, que en el adolescente, o que según qué edad, según qué momento del desenvolvimiento. Porque la sexualidad es un proceso de desenvolvimiento desde el momento, desde la nácita hasta el final de la adolescencia. El final de la adolescencia implica ya una maduración hormonal, emocional, psicológica, que configura la posibilidad de vivir la nuestra capacidad de placer de una forma madura, de una forma completa, global. Por eso es muy importante el ver, el comprender la sexualidad como un proceso de desenvolvimiento. No es algo que es innato, que es siempre lo mismo, que se manifiesta de la misma forma. No, es un proceso que está asociado al desenvolvimiento de otras funciones, al mismo tiempo que va habiendo una maduración psicomotriz, una integración cerebral, también va existiendo una maduración sexual, un enriquecimiento sexual. ¿Por qué? Porque la sexualidad no está asociada a las relaciones genitales. La sexualidad es un concepto que está asociado a nuestra capacidad de placer canalizada para poder vivir el placer de distintas formas, cumpliendo la función básica de la sexualidad, que es la de la relación expansiva, la de facilitar intimidad, facilitar expansión y por tanto descarga del estrés y de la tensión. La sexualidad tiene que ver con el encuentro, la relación entre las personas y la excitación que produce ese encuentro, esa relación humana. Relación humana hay desde el momento de la nácita. Por eso yo siempre falo de que el primer casal, el primer espacio de relación íntimo es la diada. ¿Diada es? Diadi. Mamá, bebé. Mamá o persona sustituta. Yo siempre voy a hablar de las figuras de referencia, pero sobreentiendo, doy por entendido que si no existe esa figura, automáticamente hay otra que lo sustituye. Por eso me gusta hablar más que de madre o de padre, hablar de función materna y función paterna. Porque en un momento la función paterna la puede hacer otra persona, o la función materna la puede hacer otra persona, que no sea la mamá, porque no está, porque se muere, porque... Entonces, la función materna y la función paterna son necesarias para el desenvolvimiento del ser humano, del mamífero humano. El mamífero humano, como mamífero, necesita un ritmo de desenvolvimiento, necesita un proceso para madurar. Y en el mamífero humano ese proceso es más lento, desde el punto de vista tanto antropológico como biológico. El mamífero humano necesita 1 o 2 años para poder empezar a ser un poco independiente.
Pero los primeros 20-24 meses es totalmente dependiente del adulto. Esa dependencia, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se fa? Puede ser una dependencia carente de afecto, puede ser una dependencia impositiva, absorbente, asfixiante, o puede ser una presencia, una relación mamífera, humana, cálida, afectiva, amorosa, respetando el conocimiento y la sabiduría del instinto. El bebé no hay que enseñar a un bebé. El bebé nos fala, el bebé nos enseña a nosotros. Porque el bebé es instinto puro. Y el instinto tiene un conocimiento, una inteligencia. Porque está asociado a las funciones de la naturaleza. Pensamos que hay que enseñar a los bebés, que hay que educar, amaestrar, acostumbrar qué hora tiene que comer, qué tiene que comer, a qué hora tiene que dormir, cuánto tiene que dormir, cuándo tiene que hablar, qué no hablar, cuándo tiene que aprender chino, chinés, o ruso o inglés, ya en la vida intrauterina. ¿No? Vamos a aprender en la vida intrauterina ya a aprender chinés para que esa persona sea una persona competitiva en el nuevo mundo donde los chineses son el futuro económico. Ya hay publicidad, marketing, estimulación precoz, vida intrauterina. Entonces vamos a recuperar la lógica del instinto, porque lo más importante en esa edad es observar, acompañar, conectar con las necesidades que ellos mismos nos muestran, y el instinto hace el resto. Pero nuestra falta de contacto con el instinto, nuestra falta de conexión con la natura, nos impide muchas veces comprender las señales de los bebés y de los niños y las niñas. No nos permiten entender el lenguaje del instinto. Hemos perdido el código para traducir el mensaje del instinto. Entonces los padres nos perdemos, los padres confundimos y interpretamos y entramos muchas veces en crisis porque no sabemos qué hacer cuando el niño llora, chora o se queja o fica mal. Enseguida tenemos que buscar la autoridad del pediatra, la autoridad del psicólogo, la autoridad de, no sé, o viene una persona mayor con experiencia y fala, no, esto tienes que hacer. O el pediatra, no, tú tienes que dejar el peito porque está mordiendo tu pecho. Vamos, fuera el pecho. En vez de preguntarse, ¿por qué está mordiendo el mío pecho? ¿Qué está sucediendo para que se produzca este suceso? Comprender la actuación del niño. Para eso, claro, él no fala, él no tiene un discurso racional, él tiene un discurso instintivo. Y nosotros tenemos un discurso fundamentalmente cognitivo. Entonces son dos códigos y tenemos que asumir que generaciones, muchos cientos de años de patriarcado y de acorazamiento, de embrutecimiento del ser, del mamífero humano, nos han producido un desconocimiento, un esquecer nuestra conciencia ecológica, nuestra propia modulación con el instinto.
Y entonces no sabemos el código, perdemos el código. Y en muchas ocasiones perdemos lo esencial de nuestros hijos, lo esencial, las cosas que necesitan esencialmente y vitalmente. Y una de esas cosas que necesitan vitalmente es el contacto físico. Es el tacto de la piel, de la pele. Es la aproximación de los cuerpos. Los primeros meses desde el nacimiento, desde la nácita, es lo más importante para que ese proceso madurativo, ese desenvolvimiento se facilite. Porque el contacto, el calor, la posición amorosa en ese calor, no es algo mecánico, evidentemente. Debe ser algo sentido, algo vivido. Ese calor, esa diada de la madre y el bebé, establecen un espacio de intimidad que es la primer casal. ¿Por qué? Porque es un encuentro de cuerpos y almas, un encuentro de instintos, un encuentro, por tanto, donde solo existe un tipo de comunicación, que es la comunicación esencial, la comunicación energética. Las madres, las mujeres, los hombres, tenemos que recuperar esa capacidad de conexar con esa forma de comunicar. Pero es una tarea, es una responsabilidad que tenemos para poder establecer un puente relacional. ¿Cuál es el puente entre el cuerpo y la vida? Hay un funcionamiento energético directo, pero el puente cognitivo, el puente real, objetivo, son los sentidos. Y los sentidos están madurando ya desde el comienzo de la vida. Y de todos los sentidos hay al mismo tiempo una carga sexual, una libido mayor en toda la zona de los sentidos, donde están los sentidos, que es esta zona. Y en toda la piel. La piel es todo un sentido. Entonces la piel del bebé es una piel, la piel del bebé, del niño, es una piel erotizada, erótica, sensible. El tacto de la piel del bebé produce unas modulaciones, produce una reacción que está ayudando a organizar procesos cerebrales, procesos emocionales, procesos motrices. Por ejemplo, la acción de succión, la acción de succionar, que es una acción nutritiva y también sexual para el niño, para el bebé, a su vez esa acción muscular está demostrado que ayuda a madurar el manto cortical, la zona del cerebro que facilita después las funciones cognitivas. Entonces no es casualidad para la naturaleza, para la biología humana, que desde el feto, ya el feto tiene este reflejo, estando ya en la vía intrauterina, va habiendo un reflejo muscular. No es casualidad. Y ese reflejo se convierte en una acción constante y necesaria para mostrar su deseo de succión, su necesidad de nutrirse, tanto fisiológicamente como afectivamente. Entonces, la forma de organizar los afectos, las emociones, los sentimientos en esa etapa es a través de la boca, a través de la carga de los labios, a través del hollar. La mirada tan intensa, tan profunda de un bebé de 3, 4, 5, 6 meses, muchas veces transmite más que la de cualquier adulto. La conexión con la mirada de un niño, de un bebé, es intensa, porque está transmitiendo sin barreras,
sin filtros. La escucha, lo importante que es para los bebés el tono de voz. Tú puedes hablar. El bebé automáticamente entra en contracción. Sí. Ahora si tú falas, ay cariño mío, ay bambino, el tono. Las músicas, ciertas nanas, ciertas canciones, ciertas formas de modular la voz hacen que el bebé se duerma, que el bebé se relaje. Es la voz. Y la voz implica estimulación vestibular. ¿Por qué? Porque ese sentido del oído está muy activo ya en la vida fetal. Los bebés ya escuchan a partir del 7º mes. Es por tanto un sentido que está libidinalmente activo. Para el bebé es erótico, es sensual escuchar un tono que se transmite desde el corazón. También para el adulto, ¿no? En una relación sexual, el murmullo, el murmurar al oído es muy agradable, ¿no? Es muy erótico. Eso permanece toda la vida. Pero en el bebé, en los primeros años, es su forma de vivir el placer o la angustia, el tono de la voz, la forma en la que nos transmitimos la palabra, la forma en que tocamos, el tacto, el toque, y por supuesto la forma en la que oyamos, la forma de hollar. Si nosotros observamos reacciones de los bebés, cuando hay un adulto que transmite el hollar con rabia, con odio, automáticamente el bebé entra en pánico, entra en llanto, solo con el hollar. Entonces el hollar también es fundamental en ese tiempo. Y el hollar para los bebés es sexual porque permite también explorar el mundo. Todo lo que es los colores todavía no pueden tocar, ellos no pueden todavía, son bebés, no pueden, pero sí pueden hollar. A partir del 4º, 5º, 6º mes, tu bebé lo llevas, lo ficas, lo colocas delante de un árbol. Están totalmente viviendo el placer del hollar, del color, del sentir el viento. Todo es nuevo para ese organismo, pero es nuevo y por tanto es excitante, es vibrante. Eso es sexual. Aquello que nos produce excitación, que nos produce vibración interna, que nos facilita apertura y expansión, es sexual. Para un bebé, para un niño, para un adulto. No solo es sexual la relación genital. Eso es una parte. Entonces, por tanto, por eso falamos, y ya Freud empezó a falar hace 100 años, de la existencia de la sexualidad infantil. De que teníamos que tener presente que lo que ayuda al desenvolvimiento saludable de un fillo, de una filla, es facilitar el desenvolvimiento del placer y de la sexualidad. ¿Por qué? Porque el placer y sexualidad en el bebé y en el niño es esto que estoy hablando. Es lo que permite nutrir y lo que permite crecer. Es hollar, es murmurar, es transmitir con el corazón, es succionar. Y como yo siempre falo en las conferencias sobre maternidad, sobre lactancia, estamos hablando de mamar del pecho o estamos hablando de la succión. Realmente para el bebé lo importante es una succión amorosa.
Cuando no se puede dar el pecho, porque hay personas, momentos, mujeres que no podéis o que no se puede dar el pecho, mamadera, ¿qué dice? Con amor, con hollar, con la palabra, con calor, con la piel, está muy bien también. ¿Es más completo la lactancia materna natural? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la nutrición es mayor, porque es una transmisión directa, pero ¿es más saludable una lactancia materna con una mujer haciendo zapping en la televisión? Entonces lo importante es que la función que nosotros ejercemos, que esa acción que nosotros realizamos, la realicemos con la conciencia de la importancia que tiene la relación en esos meses y esos años. Y la relación es intimidad, es el campo íntimo. Los primeros 2 años de vida es donde se desenvolve la intimidad, la capacidad de comunicar, que después en el adulto vamos a perder y vamos a sustituir por dinámicas sociales. Solo social, solo lo social. Lo social tiene unas leyes, lo íntimo tiene otras. Y el ser humano es íntimo y es social. Y eso se va aprendiendo en esos años. Por eso es tan catastrófico, es tan violento la inserción de los bebés en las escuelas, en los espacios escolares. Los bebés no están preparados para vivir en los espacios escolares. Necesitan intimidad. Es como una violencia a los 4 meses, 5 meses, 9 meses, a la guardería. Al baby parking, que digo yo. Es un baby parking. Se aparcan los niños y sufren. Y siempre viene alguna persona que dice, pero si un bebé no sufre. Ese discurso es un discurso místico. No se sufre. No tiene conciencia un bebé. ¿No tiene conciencia? ¿No tiene conciencia? No, no piensa. Pero está vivo, ¿no? Si está vivo tiene funciones vitales, tiene células, y las células tienen una memoria, todas ellas, de la experiencia. Tiene un sistema neurovegetativo que le permite vibrar con la vida, que le permite tener reacciones emocionales y afectivas, y tiene unas respuestas energéticas y motrices. Entonces, lo que estamos haciendo en el cuerpo del bebé está marcando y sellando el futuro del adulto. Un bebé violentado, un bebé agredido, es un futuro psicópata adulto. Porque tiene la violencia dentro y no tiene conciencia. Claro que no tiene conciencia. El psicópata no tiene conciencia de la violencia. Claro que no, porque cuando era bebé tampoco tenía conciencia de que le estaban machacando y machucando. Pero su cuerpo sí. Y su cuerpo luego de adulto, no tiene conciencia de la violencia. Pero su cuerpo sí está haciendo una acción violenta. Es decir, estamos construyendo las bases del ser humano en esos meses y en esos años. Por eso es tan importante la función de paterna y materna en ese tiempo. No solo materna, porque la madre, si no está asegurada, si no está acompañada de un entorno, de un sistema, es imposible que pueda ejercer solo esa función. Sola, la madre siempre va a estar carente porque se va a agotar, es normal. Entonces necesitamos sistema. Y en ese sistema entra la función paterna, que es una función más social. Porque no tenemos forma de nutrir a nuestros hijos, los padres, pero sí tenemos forma de estar con nuestros hijos y de estar con la persona que nutre a nuestros hijos.
Esa es la función, ese es el complemento funcional de un sistema. Cada cual desarrolla, desenvuelve la función que le corresponde. En la ecología no hay jerarquía, pero sí hay niveles funcionales. Sí que hay funciones distintas temporales. Generalmente, hay países que ya son conscientes de esto, como Noruega, como Finlandia, pocos países, y que dan un dinero a las familias para que puedan estar sin trabajar y dedicándose a su función. No, ahora la moda de los países es: vamos a dedicar mucho dinero a organizar educación, escuelas, espacios escolares desde los 0 años. 0 años. ¿Qué es el 0? O sea, ¿quiere decir que nace tu bebé y ya se lo llevan a una escuela? O sea, eso es, ¿qué subnormalidad es? ¿Qué estupideces? Pues eso se está empezando a hacer en muchos países. Y se vive como un objetivo de protección social, como un objetivo que está incluso en los partidos de izquierda y en los partidos socialistas y radicales. Proteger el gobierno a todos los seres humanos desde que nacen. Stalin ya hacía eso. Es una visión stalinista. A mí el gobierno no tiene que protegerme. A mí el gobierno tiene que darme los medios para que yo sea autónomo. Tiene que acompañarme en los procesos de autonomía y de autogestión. Ese es un gobierno funcional. Entonces, ¿cuánto dinero destina el gobierno a facilitar ese proceso de autonomía en las familias y en las escuelas cuando empieza a haber escuelas y cuando empieza a ser necesaria la escuela para un niño? Solo lo público. Empieza a la edad de 3, 4 años y los niños quieren. Su ritmo biológico, su ritmo instintivo les dice: estoy preparado para compartir mi cuerpo, para comunicar, para relacionarme con otros niños y niñas. Porque ya tengo una autonomía, ya tengo una cierta identidad. Entonces, quieren estar, piden estar. Pero entran en escuelas, entran en espacios escolares donde no tiene nada que ver lo que se ha vivido en el espacio íntimo familiar con lo que se vive en el espacio social. Si nosotros creamos una atmósfera ecológica en un sistema familiar esos primeros años, con una sexualidad, con un afecto, con una carga emocional, amorosa, una presencia, un cuidado, un respeto, una escucha a las manifestaciones de los niños, y luego llega a un espacio escolar que no escucha a los niños y que no respetan sus ritmos, entramos en un corte muy fuerte, muy brusco. Y ese proceso de autorregulación del que el niño y la niña necesitan, que tanto Wilhelm Reich como Alexander Neil, pedagogo, creador de Summerhill, la primera escuela libre en Inglaterra, propusieron, se corta. No hay autorregulación si se corta el proceso de desenvolvimiento del continuum humano. La vida y la maduración del ser humano es un continuum, no es un momento. No es decir, tengo parto natural, ya tengo asegurada la salud del niño. Siento mucho quien lo dice, y hay personas que dan mucha importancia al nacimiento, como Michel Oden, que conozco muchos años. Pero yo siempre falo con Oden, le digo, o sea, Michel Oden, ¿conocéis, no? Michel Oden, pionero del parto ecológico, del nacimiento sin violencia. Le digo, atención,
porque el parto es un momento del proceso madurativo. Sí, pueden nacer los niños sin violencia, pueden hacer un nacimiento ecológico, pero si después los meten en las escuelas infantiles, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, es un continuum, y por eso la responsabilidad de la familia, el papel, la función de una familia abierta, de un sistema ecológico, de una atmósfera familiar ecológica, es tan importante. Claro que lo saben los gobernantes que la familia es importante, pero quieren familias autoritarias, quieren familias jerarquizadas, quieren familias divididas, disociadas. ¿Para qué? Para generar individuos disociados, individuos aborregados, individuos sometidos. Claro que saben que la familia es importante, pero nosotros estamos pidiendo acompañar, facilitar espacios familiares autorregulados, ecológicos, respetuosos, amorosos. ¿Para qué? Para que realmente se recupere la identidad humana, para que realmente los niños y las niñas maduren desde una posición de libertad y de potencia sexual y orgástica, es decir, capacidad de abandono, capacidad de fluir, capacidad de sentir. Y eso se va generando poco a poco. Se llega a las escuelas, 3, 4 años, espacios sociales, donde una parte importantísima es la relación entre los niños, la relación libre, el descubrimiento del cuerpo, el descubrimiento de las necesidades ya más genitales, porque a esa edad, 3, 4 años, hay una mudanza fundamental, muy importante. El cuerpo va canalizando su carga sexual, su libido, hacia la pelvis. De la boca va hacia los genitales. Y de los genitales se va extendiendo por todo el cuerpo. Entonces todo el cuerpo empieza a tener ya una función más sexualizada, no solo la boca. Entonces ya no depende la regulación del niño y de la niña de la boca, depende de la función motriz, depende del caminar, depende del yogar, del jugar, del gritar, del descargar motrizmente, de empezar a pensar y de explorar su cuerpo, porque empieza a sentirlo completo y empieza a explorar también sus genitales y empieza a explorar el cuerpo de los demás niños. Les interesa el cuerpo del adulto, empiezan a preguntar, a curiosear, a ser curiosos. ¿Por qué tenemos fillos? ¿Por qué tienes tetas? ¿Por qué tú tienes un pene? ¿Te puedo chupar el pene? De un niño de 4 años, ¿puedo chuparte el pene? ¿Qué perverso que es? ¿Por qué? Porque están descubriendo. Pues empiezan a descubrir un impulso ya genital, impulsos genitales, que no saben, no tienen evidentemente noción, no está regulado, pero existe, cosa que antes no existía. Empieza a existir a los 3, 4 años. ¿Y qué ocurre? Que en ese momento no van a necesitar vivir la sexualidad con la boca. Y empieza el desmame natural. Esa es la lógica de los desmames. La única lógica científica es que el niño y la niña desvían su atención sexual del pecho y por lo tanto de la función materna al resto del cuerpo y los genitales, y por tanto una función motriz y de conexión y de relación con otros. Entonces ellos quieren dejar a la madre, a la familia, y quieren ya entrar en el mundo, en el campo social.
y por tanto ya no necesitan estar ahí pegados a la teta. Entonces, el miedo que tantas personas dicen, que tantos pedagogos, educadores, que no son capaces de observar y de experimentar los procesos naturales y tienen ya los prejuicios académicos ahí, que son la mayoría de ellos falsos y manipulados, cuando observamos, ¿qué observamos? Que cuando se permite y se facilita a los niños y las niñas estar con otros niños y otras niñas a partir de los 2, 3 años, ellos van a dejar progresivamente el pecho. Entonces ese miedo de que va, uy, es que lo estás acostumbrando. ¿Cómo se dice acostumbrar? Es que no van a dejar el pecho nunca. Es que no le vas a dar autonomía. Hombre, yo todavía mamo. Yo, como mi mamá me dio de mamar, yo todavía mamo. ¿No? O sea, no confiamos en el proceso, en los cambios de la naturaleza. Pero evidentemente para que esas mudanzas se den, nosotros, la familia, los educadores, tenemos que ser activos, tenemos que acompañar. Claro, si yo solo doy, solo le permito, solo le ofrezco en la vida mi pecho, mi teta, si no sale de mi casa, si no ve a otras personas, si no se relaciona con otros niños más que con el papá y la mamá y el abuelo y la abuela, evidentemente no va a querer dejar de mamar, porque no estamos facilitando el desenvolvimiento natural de la sexualidad y la mudanza en la relación. Pero si facilitamos, que es nuestro proceso, nuestra responsabilidad, el instinto actúa, tiene inteligencia. Más que la mayoría de profesores de la Universidad de Psicología Infantil. Más que los neurocientíficos. Que no ni ven, ni sienten, ni se arriesgan a tener experiencias, a ver la realidad, a observar. Entonces, nosotros y nosotras, con el proyecto de la ecología de sistemas humanos, estamos proponiendo eso. Vamos a observar la realidad y la fuerza del instinto. Vamos a observar cuál es la forma en la que se plasma la sexualidad a lo largo de la vida del ser humano. Vamos a observar cómo el instinto va dándonos la pista, la señal, la forma para que el mamífero humano se convierta en ser humano con todas sus capacidades. Y vamos a poner los medios para que eso se pueda dar, pero de una forma consolidada. Y para eso hay que enseñar a los gobiernos, hay que facilitar medios a las familias, a las escuelas, y para eso hay que formar profesionales, y para eso hay que organizar espacios interdisciplinares, y hay que transmitir la experiencia que tenemos y la teoría en la que vamos fundamentando eso, para que no sea pura intuición o pura sensación, o lo que yo creo. No es lo que yo creo, no, es lo que toca, lo que sabemos de la naturaleza. Redescubrimos las leyes de la naturaleza aplicadas al ser humano y las aplicamos en la práctica, en los espacios esenciales, familia y escuela. Ese es el proyecto de la ecología de sistemas humanos que estamos promoviendo desde España, pero que también se da en otros países. Y está asociado, si os dais cuenta, a la sexualidad. Ahora podéis comprender por qué sexualidad infantil. Porque la sexualidad es una de las señales, una de las manifestaciones, una de las formas en las que nosotros, si facilitamos el desenvolvimiento sexual, estamos facilitando maduración y identidad humana y, por tanto, adultos con capacidad crítica, con capacidad de percibir la realidad desde una forma consciente
Sexualidad infantil 3-4 años, relación con el cuerpo de los demás. Comienza la exploración en lo social. Comienza la posibilidad de exploración genital. Lo que se conoce como masturbación infantil. Juegos sexuales infantiles. Y eso va a estar ya ahí, ya se va a producir, ya se va a dar. Y durante ese proceso, desde los 3-4 años hasta el final de la adolescencia, se van a ir estableciendo dinámicas sexuales de todo tipo. No hay un modelo sexual, no hay una forma concreta de vivir ya esa sexualidad. Va a haber pulsiones homosexuales, pulsiones heterosexuales, momentos fetichistas, momentos voyeuristas, momentos exhibicionistas. ¿Habéis visto los niños a los 4 o 5 años y se bajan los pantalones? Enseñan a todo el mundo. Mira, mira. O las niñas que se levantan las faldas. Mira, tengo vagina, tengo... no sé. Es algo inocente, es algo puro. Pero es como transmitir, comunicar al mundo la alegría que siente mi cuerpo de algo que estoy empezando a descubrir. No tengo miedo. El niño no tiene miedo. El miedo se lo ponemos nosotros. El miedo lo inculcamos en nosotros, el adulto. El niño se muestra con la inocencia del instinto, con la alegría del instinto. Y de pronto el adulto llega y dice: ¡shh! Quita, guarda, sucia, puta, ¿no? ¿Cómo se dice en portugués? Lo mismo. Es universal. Y la niña se queda totalmente bloqueada, no entiende nada. No entiende nada porque su cuerpo y su instinto no le dice eso. Y de pronto el adulto que quiere, el adulto que respeta, el adulto del que aprende, le está transmitiendo algo que es contrario a lo que su cuerpo le está mostrando. Y empieza lo que ya Freud definió como castración. Empezamos a producir la castración sexual. La disociación entre los afectos, las pulsiones y la realidad social. Y a partir de ese momento el individuo, el mamífero humano, va a estar solo. Va a entrar en la sensación de soledad y va a entrar en el comienzo de la paranoia. La paranoia comienza ahí, cuando empieza la castración, cuando el impulso que surge de forma natural en el cuerpo del niño o de la niña, el adulto lo castra y el niño empieza a vivir el exterior como enemigo, como un espacio de dolor, un espacio de miedo, un espacio de violencia. Pero atención, porque esa castración ya se da en la fase oral. Se puede dar ya en la oralidad. Se puede dar con el pecho. Se puede dar con la mamadera. Se puede dar impidiendo esa función tan necesaria para el bebé y cortando. O estando ausentes. O dispersando la atención. Está con una persona, luego con otra, con otra. El instinto no entiende nada. Y estamos produciendo mecanismos de disociación que van después a organizar estructuras como las que vemos ahora en la sociedad actual, en los adultos, estructuras fronterizas, estructuras borderlines, estructuras nuevas que ya no están en los manuales de caracterología. Ni Rice, ni Lowen, ni Boadella, ni Pierracos están en esos manuales. Estamos viviendo una caracterología, una organización estructural nueva, fruto de una sociedad diferente, que es la sociedad narcisista. Son organizaciones borderlines donde la disociación empieza en la sexualidad oral. Fijaros si es importante, fijaros si hay tanta conexión entre la sociedad y lo infantil, entre la sociedad
y las relaciones primitivas. Y todo ese proceso culmina en la adolescencia. En la adolescencia es el momento en que se culmina la identidad sexual, incluso la identidad de género. Y esa identidad de género podrá ser la que será, pero ya es una identidad madura. Es una identidad, ¿por qué? Porque hay una conexión entre lo biológico, lo psicológico y lo emocional. Entre el instinto, el conocimiento, el proceso cognitivo y el sistema límbico, el proceso emocional. Esa integración de funciones, esa integración de los tres cerebros es lo que produce que el final de la adolescencia empiece una forma de sexualidad adulta, donde todo el cuerpo genera placer, donde la relación puede ser completa y donde hay una capacidad, en un momento determinado, de abandonarse al otro, de fluir con el otro, con la experiencia orgástica, con la comunicación consciente, con momentos vitales de encuentro. Eso normalmente no existe porque vamos limitando nuestra capacidad de placer progresivamente. Y la adolescencia es un momento de mucho sufrimiento del adolescente, porque el adolescente está en plena expansión. Es una naturaleza donde se conecta el instinto, la emoción y lo social y la sociedad, toda la cultura, todo lo que nos está transmitiendo la cultura. Es un momento de descubrimiento de la vida a nivel ya cortical. Es un momento de creatividad, un momento de movimiento. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Que es el momento en el que más se les da tareas, se les impone tiempos, se les pone objetivos de logro. Con 14 años, con 13 años, ya tenemos que saber qué vamos a hacer en nuestra vida, qué vamos a trabajar, qué queremos estudiar. No sé lo que quiero estudiar, si no sé lo que es todavía la vida, ¿cómo voy a saber lo que quiero ser? Deja que descubra la vida, déjame experimentar la vida y después voy a saber qué hacer en la sociedad. No. La castración en la adolescencia. ¿Cuánto hemos sufrido todos como adolescentes? ¿Recordáis? ¿Recordáis? Está más próxima la adolescencia. No digo en los 5 o 6 años o los 4 años. No digo en el primer beso que dimos a un niño y de pronto un padre nos pegó una bofetada. Yo no digo esas edades, que no nos acordamos mucho. O en la edad en la que nosotros queríamos ese contacto, ese calor con alguien que ejerza esa función materna y no la teníamos. No digo eso, que está muy lejos, muy todo. La adolescencia, ¿recordáis? ¿Cuánto se sufre de no poder hacer lo que yo necesito y quiero? Y tengo que estar sometido a una regla que no entiendo y a una autoridad que no acepto y que se me impone. ¿Y qué tengo que hacer? Recurro a la sustancia, a la maconia, a la anfetamina, al cristal, a lo que me permita salir de mí, salir de mi realidad, porque mi realidad no es buena, no la puedo sentir como buena. O me sale la violencia. ¿Y qué hago con la violencia? Me da igual. Pues hago algo. Y tiene más consecuencias. La sexualidad del adulto significa empezar a compartir cuerpos, empezar las relaciones sexuales completas, a investigar la sexualidad, a investigar todo lo que la vida da. Es el último escalón de una sexualidad adulta. Fijaros lo importante que es el continuum, el proceso de desenvolvimiento. Y ese es nuestro objetivo como personas que queremos la vida, como personas que nos interesa mudar este estado de cosas que nos está llevando, nos está conduciendo a la destrucción del planeta. Ese es nuestro objetivo. Junto a la militancia política, a la militancia geofísica, junto a la ecología
ambiental. Tenemos que trabajar por una ecología de sistemas humanos, por una ecología esencial, que es los espacios mimar, cuidar, proteger, educar, acompañar a los espacios que están nutriendo el desenvolvimiento del mamífero y del futuro adulto. Y ese es el objetivo de la ecología de sistemas humanos: familia y escuela. Los profesionales de la educación, los profesionales de la psicología social, los profesionales de la salud que están conscientes de la falta y de la carencia de estos espacios, podemos facilitar esto. Los padres podemos facilitar esto. De ahí la importancia de establecer redes, de establecer colectivos, grupos, que podamos comunicarnos, que podamos estar juntos. Porque es la única manera de poder lanzar un proyecto que los gobiernos y que las autoridades puedan también asumir. Porque muchas veces tampoco saben. Crean un plan, consultan con 2 o 3 asesores, 2 o 3 psicólogos o psiquiatras, y les dan esto hay que hacer. Si nosotros hacemos que nuestra voz llegue a esos espacios, puede que nos escuchen. Puede que digan, pues esto es interesante. Para eso hay que organizar nuestras experiencias, comunicar nuestras experiencias, escribir nuestras experiencias, investigar teorías que estén apoyando y manteniendo esas experiencias y crear un constructo, un paradigma nuevo. Ese es el proyecto. Y ahí es donde estamos todos y todas con la posibilidad de colaborar y de contribuir. Y esa es la invitación y la propuesta que yo, invitado ahora en vuestra palestra, os invito a vosotros y a vosotras a realizar. Vamos activamente a ponernos de pie, a ponernos en una posición activa para poder organizar esta alternativa, este nuevo paradigma que está dentro del paradigma que Francisco Capra definió como ecología global, un paradigma alternativo a la sociedad en la que vivimos y que recoge todos los aspectos de nuestra vida: la ciencia, la política, la economía, la educación, la vida. Gracias por estar aquí, por escucharme. Si queréis hacer alguna preguntilla, alguna cosa, podéis pasar. Venir aquí o pasar. A minha pergunta é relacionada a como a gente pode lidar com o estranhamento e com o medo dos adultos diante das experiências sexuais infantis. Diante dos nossos próprios, nossas próprias dificuldades de lidar com isso, e como que a gente faz para acalmar esses corações e deixar as crianças viverem o que elas precisam viver. Estoy excitando. Es una relación sexual. Bueno, muy importante esta pregunta, porque realmente en muchas ocasiones no solo es una cuestión de poca conciencia o que podamos no conocer algo, sino que nos puede mover, nos puede provocar reacciones, nuestra propia emoción, nuestra propia reacciones emocionales, reacciones, incluso dudas intelectuales, cuestionamientos, las reacciones que tienen los bebés y los niños, las manifestaciones que tienen. Pueden cuestionar nuestra forma de pensar, nuestra ideología, nuestra moral. ¿Y qué hacemos entonces? ¿A qué damos más importancia? ¿A lo que vemos ahí en el niño? ¿A lo que nos han dicho? ¿A lo que pensamos? ¿A lo que nos mueve? Hoy en día hay desde mi punto de vista, una excesiva alarma
una excesiva, digamos, yo llamaría un cierto histerismo, o histrionismo, mejor, histrionismo, ante el tema de los abusos sexuales. Es como que todo el mundo está en alerta. Y cualquier manifestación de toque que hace una persona, un bebé, ya puede ser un abuso. Entonces, no digo que no hayan abusos, pueden haber, pero es cierto que hay como todo el mundo está alerta. Incluso los profesionales. No, eso son manifestaciones de abuso. Eso, ¿abuso de quién? No, al bebé de 6 meses. Están abusando del bebé. Digo que no puede ser, pero muchas veces es fruto también de la excesiva, dijéramos, preocupación o es como pasaba con las brujas en la Edad Media, ¿no? Cualquier acto de cualquier cosa era acto de brujería ya. Bruja, eso es de brujas. Brujas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que para poder relacionarnos con los bebés y los niños hace falta aproximación corporal, hace falta contacto, hace falta tacto, piel, pero no es lo mismo la forma en la que tenemos que estar con un niño de 3 años que la forma que podemos estar con un niño de 8. ¿Por qué? Porque un niño de 1 año, de 2 años, 1 año, no percibe todavía nuestras sensaciones, nuestras cargas genitales. No las percibe porque está inmerso en una sexualidad pregenital. Por eso se habla de sexualidad pregenital. Entonces, bueno, pues el que, por ejemplo, un adulto baña a un bebé, lo baña, lo toca, lo acaricia, a no ser que haya una violación ya grave del cuerpo de ese bebé, el bebé nunca va a poder percibir una sexualidad genital. Pero un niño de 5 o 6 años sí. Un niño de 5, 6, 7 años está muy receptivo, muy consciente de la carga genital, de la carga sexual. Y entonces los adultos podemos interferir en la sexualidad del niño. Por eso, adultos me refiero a todos, incluso los padres, ¿eh? Padres, tíos, hermanos. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de cuál es nuestra carga sexual. Yo puedo estar como tener una contención sexual de mucho tiempo y estoy transmitiendo a la piel de ese niño una excitación excesiva. ¿Entendéis? Es como campos energéticos diferentes. Entonces, por eso es aconsejable que a partir de una edad, a partir de los 4, 5, 6 años, empiece a haber una distancia en el contacto, en la piel, en las aproximaciones corporales como medida preventiva. No quiere decir que no existan, pero que no es lo mismo la necesidad de un bebé que está todo el día en el cuerpo que la de un niño de 5 años. No sé si entendéis. Entonces, cuando tú preguntas, ¿cómo podemos hacer? Bueno, hay unas indicaciones que están basadas en lo que observamos de los propios niños. Los niños nos van a pedir más contacto a una edad, menos contacto a otra. Y ellos van a tener más prácticas sexuales a una edad que a otra. Un bebé no tiene ninguna práctica, pero un niño, más que mamar, claro. Un niño empieza ya a masturbarse. ¿Qué hacemos con la masturbación? ¿Cómo le hacemos ver a ese niño de 4 años que masturbarse en un parque o en la escuela puede tener consecuencias? Ellos no lo saben. Ellos inocentemente se van a tocar, se van a masturbar. Nosotros no queremos reprimir eso, pero otro adulto puede reprimirlo. Otro adulto puede decirle, oye, que eso no está bien. ¿Qué adulto? El profesor, la profesora, el vecino, una madre de un parque, que mi niño está queriendo besar al suyo y la madre, eso no lo hagas. Entonces, todo eso contamina evidentemente la realidad. Pero lo más fuerte para un niño es la reacción que tiene la madre o el padre. Si la reacción que nosotros tenemos en su proceso de desenvolvimiento sexual es de tolerancia, es de aceptación, es amorosa, es de respeto, las reacciones de los demás van a ser menores.
no va a tener muy poca consecuencia. Y vamos a explicar nosotros, podemos hablar de lo que la diferencia entre los espacios seguros y la realidad. Evidentemente vamos a tener que introducir a nuestros hijos en explicar y hacer ver que no todos los espacios son como el nuestro, y que hay espacios, hay lugares que no viven las cosas igual, que no contemplan la realidad igual. Entonces vamos a transmitir una cierta posición de conocimiento de la realidad. La paranoia se produce cuando no hay aviso, cuando no se le ha indicado nada al niño, y el niño se encuentra con la sorpresa de la castración. Entonces, ahora si yo ya le voy advirtiendo cuando el niño lo necesita, voy informando, voy transmitiendo que no todos los espacios son iguales, los niños pueden empezar a tener conciencia de lo que está ocurriendo. Y cuando un niño que será educado en libertad se encuentra con una agresión de un adulto, lo va a falar inmediatamente. Te lo va a decir a ti como madre, a la persona que tenga confianza. Ahora, si nosotros no hemos educado, no hemos transmitido esa tolerancia, esa sexualidad libre, no van a falar, porque ya van a sentirse culpables. Eso es muy importante. Los abusos sexuales se limitan también creando un espacio preventivo, un espacio de libertad en las familias. Porque esos niños van a tener capacidad de conocer lo que les está haciendo el adulto o otros niños mayores, y van a decirlo, no van a tener miedo ni problema en falarlo, en denunciarlo. Lo más importante. Luego hay un asesoramiento que algunos profesionales pueden hacer cuando hay un desconocimiento del adulto. Para eso están los profesionales que se están formando en este tipo de cosas, para asesorar.